al capitalismo. Bueno, le decimos Guerra Fría porque no fue tan bélica, no hubo tanta guerra entre países, de bombas, por eso se le llama Guerra Fría. Se armaron mucho. ¿Ah? Se armaron mucho. Sí. Bueno, la cosa es que a medida que van pasando las décadas, los años 60 y 70, todo el cono sur, en Latinoamérica, comenzaron a surgir muchos focos de izquierda, muchos focos socialistas. Focos me refiero a gobiernos socialistas. Pero el único en toda Latinoamérica, en esa época, que fue elegido democráticamente en las urnas, ¿cierto?, por el pueblo, fue Chile. Todas las otras gobiernos fue a través de revoluciones o a través de las armas. Por eso todo el mundo el 4 de septiembre del año 70 puso sus ojos en Chile, porque era algo nuevo, un gobierno marxista elegido democráticamente en Latinoamérica. Pero a la oligarquía, a esos pocos que tienen mucho, ¿cierto? Bueno, en la actualidad ocurre lo mismo, hay pocos que tienen mucho y todos los demás son pobres. A la oligarquía le hacía mucho ruido este gobierno del presidente Salvador Allende, que era para el pueblo y por el pueblo, con 40 medidas específicas para ese objetivo de ese programa de gobierno. Entonces, como tenían mucho poder, se preocuparon también de manipular la información, de hacer un montaje periodístico, informativo, de prensa, etc., para que el ciudadano común como nosotros empezara a tener ciertas desconfianzas al gobierno de turno. Por otro lado, a Estados Unidos le hacía mucho ruido económico de que los países latinoamericanos empezaran a tener tanta fuerza apoyada por la Unión Soviética. Primero porque muchos países, incluido Chile, quería estatizar sus recursos. Y a Estados Unidos no le era muy cómodo porque sus empresas transnacionales no iban a poder llegar y entrar a un país, explotar sus recursos, llevarse las materias primas, ganar mucho dinero y ese país quedar más pobre y con menos recursos naturales. Entonces, por eso ya tenemos muy claro y sabemos por los archivos desclasificados de la CIA que Estados Unidos invirtió mucho dinero en todas las dictaduras en Latinoamérica. También se empezó a crear todo un montaje de información con respecto al extranjero, principalmente de Arabia, de Cuba y de los países que ya tenían un gobierno ya asentado de izquierda. Y en el ciudadano común eso fue como una verdad. Entonces empezaron a desconfiar del extranjero. También se empezó a desconfiar, se empezó a poner ese bichito de esta enfermedad social llamada intolerancia. Empezamos a desconfiar hasta de nuestros propios vecinos. Propios vecinos de la casa del lado, me refiero, no de vecinos extranjeros, de la casa del lado también, chilenos. Entonces, también desde Estados Unidos empezó a llegar al empresario, los dueños de las fábricas privadas, las ganancias, las utilidades del mes. ¿Por qué? Porque la idea era crear una suerte de desestabilización económica. Entonces, el empresario dejó de producir, tenía las ganancias aseguradas. Y se empezó a ver eso, que no había producción, la economía estaba mal. Hola. ¿Es con la visita? Sí. Estábamos perdidos, pero... Estamos partiendo, así que estoy haciendo un contexto un poco de la historia para poder comenzar. Gracias. Bueno, entonces, ahí los que se pusieron y se organizaron fueron los trabajadores de las fábricas. Se tomaron las fábricas y siguieron produciendo. Se organizaron en grupos de fábricas llamadas cordones industriales. Entonces, dentro de toda esta desconfianza que había al gobierno de turno, ¿cierto?, al gobierno del presidente Salvador Allende, la intervención de Estados Unidos, la desconfianza de ser extranjero, la manipulación de la información para el ciudadano común de la oligarquía chilena, empezó a crearse todo este desorden, esta desconfianza y esta justificación para un golpe de Estado. Es por eso que el 11 de septiembre del año 73, a eso del mediodía, comienza el bombardeo al Palacio de la Moneda, a nuestro Palacio de Gobierno, y comienzan estos 17 años de dictadura cívico-militar. Decimos dictadura cívico-militar por lo que dije antes, fue pensada por civiles, pero necesitó de un brazo armado para llevarse a efecto. ¿Y por qué el Estadio Nacional?
porque desde antes ya se estaba pensando en que había que hacer algo, había que hacer un golpe de Estado. ¿Y qué lugares prestaban mejores condiciones para asignar, para tener mucha gente junta? Los campos deportivos. Es por eso que en la región metropolitana, acá en Santiago, se eligió el Estadio Chile y el Estadio Nacional. El Estadio Chile fue donde estuvo Víctor Jara, ¿cierto? Donde fue torturado, asesinado y luego su cuerpo apareció en la vía pública. Y todos los estadios en las regiones a lo largo de todo nuestro país también fueron utilizados con el mismo objetivo, un campo de concentración de prisioneros en los primeros meses del golpe de Estado. El Estadio Nacional funcionó como campo de concentración desde el mismo 11 de septiembre hasta el 7 de noviembre del mismo año, casi 2 meses. Y durante esos casi 2 meses pasaron por aquí cerca de 20.000 prisioneros, hombres, mujeres, adolescentes, gente adulta, gente de avanzada edad. El tipo de prisionero era bien variado. La idea era demostrar quién tenía el poder en ese momento. Y había que demostrarlo a través del miedo. No era necesario militar en un partido de izquierda, de este conglomerado de partidos de izquierda que apoyaban al presidente Salvador Allende, la Unidad Popular. Era necesario pensar diferente, era necesario estar sindicalizado, participar en una organización social por el bien común, ya eso era peligroso para el pensamiento golpista. Entonces, acá llegaron, los prisioneros fueron primero de las reparticiones públicas, trabajadores de los hospitales, de las escuelas, de los ministerios, de las municipalidades. También se tomaron prisioneros a los estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad Técnica, actual Universidad de Santiago de Chile, USACH. Esta universidad técnica tenía una línea editorial y un pensamiento de izquierda muy marcado y era peligroso para el pensamiento golpista. También, como dije, esta suerte de manipulación de la información con respecto al extranjero, se tomaron prisionero a cualquier extranjero que desde el 11 de septiembre estuviera por vacaciones, estudios o trabajo, era peligroso y había que tomarlo prisionero. El Estadio Nacional tuvo 38 nacionalidades de prisioneros. También se tomaron prisioneros a todos los pobladores de las poblaciones, como decimos nosotros, o villas, como se dice en otros países, villas populares, que ya estaban organizados en organizaciones por el bien común. A los sindicatos, a los extranjeros, como ya dije, y la gran cantidad de prisioneros, la población más grande. Diga. Okay. Los cuerpos diplomáticos acreditados en Chile en ese momento no hicieron nada. Para allá voy. Y la gran cantidad de prisioneros fueron los obreros, estos trabajadores que se organizaron, que se tomaron la empresa para seguir produciendo, para que este programa de gobierno de Salvador Allende siguiera funcionando. Ellos eran considerados los más traidores, los prisioneros de guerra, de esta guerra que fue inventada en la mente del golpista. Bueno, con respecto a eso, hubo muchos diplomáticos, muchos embajadores que no ayudaron a sus propios compatriotas. Se aliaron a este miedo o se aliaron a la consigna de los golpistas. Hubo algunos que vamos a ir hablando en nuestra historia que ayudaron a los prisioneros a salir de acá, pero no fue algo completo de que todos los diplomáticos ayudaran a sus compatriotas. Eso no ocurrió. Ahora estamos claros entonces por qué un golpe de Estado en Chile, por qué los estadios, los campos deportivos en todo Chile. Ahora podemos comenzar con nuestro recorrido y nuestra primera estación es el Memorial Grecia, donde vamos para allá. Ahora, hay que explicar para poder entenderla. Lo primero es su ubicación. Desde el 11 de septiembre del 73, esa entrada principal se agolpaba de familiares preguntando por los prisioneros que estaban aquí dentro. Principalmente eran mujeres, porque la gran mayoría de los prisioneros eran hombres. De los 20.000, solo unas 1.300 eran mujeres. Y digo solo entre comillas, porque decir solo igual es harta cantidad, 1.300 mujeres prisioneras. Entonces, estas mujeres, esta gran cantidad de gente que venía a preguntar, después de haber pasado por comisarías, reparticiones militares, hospitales, morgues, incluso llegar aquí
Y saber que su familiar estaba aquí era esperanzador. Saber y pensar, lo encontré, está aquí, está vivo. Para los prisioneros que se asomaban ahí en esa reja, abajo del letrero azul, también era esperanzador divisar, mirar a lo lejos a ese familiar. Quizás el rostro no se podía distinguir muy bien, pero todos sabemos qué ropa usa mi hermano, qué ropa usa mi padre, mi madre, etc. Entonces podemos distinguir, oh sí, aquí estoy vivo. También era esperanzador para ellos. Es por eso que no fue al azar de por qué lo ubicaron aquí. Se ubicó aquí a igual distancia de esa entrada y a igual distancia del Coliseo. Por esa sensación esperanzadora que les había comentado. Esta pintura es bien abstracta. Cualquier persona podría dar su propia interpretación. Pero trata de plasmar aquí el artista Guillermo Núñez, Premio Nacional de Artes Plásticas, trató de plasmar el dolor del prisionero. No el dolor del prisionero de este estadio solamente, sino que el dolor de todos los prisioneros a lo largo de nuestro país. Y Guillermo Núñez sabía muy bien cómo plasmar este dolor, porque Guillermo Núñez es un sobreviviente a 2 centros de detención y tortura en Chile. Entonces, ¿quién más que él podría conocer ese dolor? En el muro de acá, tengan por favor, acá, sin pisarlo mojado porque se pone resbaloso. Este mono tiene una frase escrita abajo, a lo mejor. Tiene una frase escrita abajo. Dice, estuviste aquí. ¿Lo logran leer, cierto? Bien. Ese estuviste aquí es una invitación a todos ustedes, los visitantes, a comenzar a empatizar, a ponernos en los zapatos de los prisioneros y prisioneras que pasaron por acá, a vivir el día a día de ellos y ellas. Y arriba, la cordillera de los Andes, que era el único paisaje que podían ver desde cierto sector de las graderías de la cancha, y también para muchos fue el último paisaje que pudieron ver de nuestro país. Tiene 8 escotillas, 8 espacios iguales a este. Una escotilla es el espacio que une el exterior del Coliseo con las graderías de la cancha, con los asientos. Y cada una de estas 8 escotillas fueron utilizadas como una prisión, como una celda. Vamos a entrar. Trazada una manta que le servía para aislar el frío del piso, para abrigarse, para taparse del sol cuando estaban en las galerías, o para improvisar una camilla cuando volvían después de los interrogatorios, que tenían siempre algún método técnica de tortura, y que muchos prisioneros no podían sostenerse con sus propios pies por las lesiones físicas que recibían. Entonces sus compañeros improvisaban una camilla con esa frazada, con esa manta. Hasta el 26 de septiembre, los prisioneros no pudieron salir a las graderías todavía. Desde el 11, del mismo 11 hasta el 26, 15 días encerrados en cada una de las 8 escotillas. Imagínense, 400 o 450 prisioneros acá. Entonces, recién el 26 de septiembre, 15 días después, pudieron hacer lo que vamos a hacer nosotros, ir a la gradería. Comenzar primero el trabajo del piso, del techo, adentro de la escotilla, y ahora va a empezar a decapar los muros, hasta llegar a 1973. Como una empresa extranjera, una empresa Calandia, mucho trabajo de recuperación de memoriales, de monumentos históricos a nivel de muros. Esa empresa se adjudicó ese trabajo. Estamos aquí, bueno, es fácil darse cuenta que este trozo de gradería es totalmente diferente a la mitad del Coliseo. Se trató de revivir o de recrear cómo eran las graderías. Le llamamos nosotros graderías de la divinidad. Participar de esas manipulaciones de la información, esos montajes periodísticos. También los extranjeros, obviamente. Ahí estaban todos los extranjeros porque sabíamos que el extranjero era peligroso para el pensamiento golpista.
y los artistas. El arte, Los más peligrosos. claro, el arte en todas sus disciplinas, ¿cierto? Aparte de la belleza, de lo estético, es una herramienta que da un mensaje, que puede servir como una herramienta de denuncia o una herramienta de resistencia. Entonces, un artista libre por la calle era muy peligroso, porque nos hacía pensar al ciudadano común. Y en el sector de acá, en el sector de la cordillera, ¿cierto? Y en el sector sur estaba la gran cantidad de prisioneros que yo había dicho. Los trabajadores, los obreros de los cordones industriales. Al centro de la cancha siempre habían uniformados apuntando con sus armas. Digo uniformados y no digo militares, porque dentro del estadio hubo de todas las ramas de las Fuerzas Armadas y de orden, también civiles. Y arriba, alrededor, también hubo uniformados apuntando con sus armas a los prisioneros. Cada mañana llamaban a 200 prisioneros y 40 prisioneras desde los camerinos de la piscina y eran llevados hacia el velódromo, hasta el sector sureste de esta gran manzana llamada Estadio Nacional. Y ahí se hacían los interrogatorios y obviamente las sesiones de tortura. Los tablones que están aquí de madera, ¿cierto? Fueron encontrados en una bodega de acá del estadio, son los originales. Sobre estos tablones estuvieron sentados prisioneros y prisioneras. Entonces, estar sentado ahí, los prisioneros, cada mañana y estar esperando, me llamarán hoy, ¿qué me harán? ¿Sobreviviré? ¿Cómo estará mi familia afuera? Pensando que esa gran cantidad de prisioneros era el sustento económico de la familia. Solo eso, sin que te toquen, sin que te golpeen, ya es una constante tortura. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Cómo era la alimentación? La alimentación era bien precaria, bien pobre. Muchas veces llegaba la que sobraba de la escuela militar. Pocas raciones para la gran cantidad de gente, tenían que dividirla entre ellos. Incluso hay una historia de un ex prisionero que él ha venido también a dar su testimonio aquí al estadio, dentro de un trabajo que hacemos de archivo de testimonios audiovisuales. Él decía que muchas veces una naranja la tenían que repartir entre 40. Un trozo de pan lo hacían durar mucho tiempo, sacando de pequeños pedazos nada más porque no sabían cuándo iban a poder tener otro trozo de pan. Hay que pensar que aquí la dignidad del prisionero no era importante. Ellos estaban pagando un castigo, haber pensado diferente. La idea era obligarlos. ¿Perdón? La idea era de obligarlos. Doblegarlos, quitarles su dignidad, deshumanizarlos, castigarlos. ¿Te vas a preguntar algo? Sí, ¿Cómo están recreadas? Ese trozo de gradería donde estuvimos. ¿es el mismo sitio de la foto? ¿Perdón? ¿En donde estuvimos? ¿Es el mismo sitio de la foto? Es real. Es real, pero tengo la certeza si es el mismo espacio donde estuvimos nosotros. Ustedes se preguntarán cómo se obtuvo esta imagen. Sí, exacto. Siempre hay. Bueno, aquí tengo que hablar que hubo 3 visitas importantes dentro del Estadio Nacional cuando funcionó como campo de concentración. La primera visita, ya que el mundo tenía los ojos puestos en Chile después del 11 de septiembre, la Junta Militar decidió limpiar un poco la imagen, bajarle el perfil a esto, e invitó y autorizó a que ingresara una comisión de la Cruz Roja Internacional al Estadio Nacional, pero solo a la cancha. Se hizo todo un montaje de dejar solamente a aquellos prisioneros que estaban en buenas condiciones físicas, que no habían pasado por sesiones de tortura. A ellos los escondieron aquí en los camarines o en las escotillas. Bueno, pero lo que no sabía la Junta Militar es que dentro de esa comisión de la Cruz Roja habían periodistas y reporteros infiltrados, internacionales, infiltrados, vestidos con uniforme de la Cruz Roja, ¿cierto?, en común acuerdo con esa comisión, y pudieron captar esta y otras imágenes que vamos a ver en una exposición en un momento más. Es por eso que se logró esta imagen, y van a ver otras más después de ustedes. ¿Y qué pasó después de esa visita a la Cruz Roja? No mucho, porque esta Cruz Roja Internacional se dio cuenta que era un montaje. Van a ver la fotografía de que ellos se preocuparon de hacer un panel
con toda la alimentación de los prisioneros, el aporte dietético para los prisioneros, el gasto que se invertía en la ropa de los prisioneros y prisioneras, etc. Entonces, A su manera. ellos pensaron, los uniformados pensaron que no sé si eran imbéciles o eran subnormales la Comisión de la Cruz Roja Internacional, que se iba a comprar ese cuento. La segunda visita fue la visita del cardenal Raúl Silva Enríquez. Tenemos que saber que la Iglesia Católica siempre ha tenido mucho poder y mucho dinero, principalmente en Latinoamérica. Siempre ha tratado de ordenar un poco las cosas. Entonces, aquí en Chile la Iglesia Católica, la élite de la Iglesia Católica, los cardenales, los obispos, estaban muy de acuerdo con este golpe de Estado, porque económicamente les convenía. ¿Cómo el pueblo va a estar a cargo del país? Pero sí había otro sector de la Iglesia Católica, me refiero al clero, que habían sacerdotes, curas, religiosos, que participaban en las comunidades, en las poblaciones, en las villas, en el pueblo, en los campos, y que también participaban de esta lucha que había en esta gran brecha entre ricos y pobres, las injusticias que habían. Hay altos nombres muy emblemáticos de padres que ayudaron y que incluso dieron su vida. Yo creo que en toda Latinoamérica los hay. Sí, los curas villeros, ¿no? Claro. En Buenos Aires. Entonces, dentro de esa élite, de este clero que estaba muy de acuerdo con este golpe de Estado, había uno que pensaba diferente, el cardenal Raúl Silva Enríquez. Él vino aquí, al estadio, fue la segunda visita que tuvo a este estadio como campo de concentración. Se paró al centro de la cancha y prometió ayudar a los prisioneros. A raíz de esa visita surgió una institución muy importante que ayudó de la Iglesia Católica, la Vicaría de la Solidaridad, que se encargó de prestar ayuda legal, psicológica, social, económica a todas las víctimas directas de esta dictadura y que funcionó durante todo el periodo que estuvo la dictadura cívico-militar en Chile. Es por eso que mucha gente, muchos familiares, muchos sobrevivientes recuerdan al cardenal Raúl Silva Enríquez con mucho cariño, porque fue uno de los pocos de esta élite de la Iglesia Católica que tuvo más conciencia, que tuvo, no sé, una escala de valores que el sentido común nos dice que debe ser así. Y la tercera visita, esto se queda absurdo, fue una comisión de la FIFA. Porque a fines de noviembre del año 73, Chile tenía que jugar un partido de fútbol, una eliminatoria para el Mundial de Alemania 74. Y tenía justamente que jugar nada más y nada menos que contra la Unión Soviética. Obviamente, la Unión Soviética no iba a enviar a su selección a un país donde había una dictadura de extrema derecha. Pero vino esa comisión, hicieron el mismo montaje, y esta comisión, liderada por Joao Belange en ese tiempo, dijo, sí, el estadio presta las condiciones para un partido de fútbol, hay que sacar nomás a los prisioneros de acá. Y entre el 5 y el 7 de noviembre, que fue el último día que funcionó el estadio como campo de concentración, se evacuaron a los prisioneros. Como dije, se llevaron a diferentes centros de detención. Muchos de ellos fueron llevados a Chacabuco, al norte de Chile, en el desierto, a una ex oficina salitrera de los tiempos del salitre en Chile. A esa oficina la convirtieron en campo de concentración y ahí estuvieron muchos prisioneros llevados allá. Las mujeres a unas cárceles comunes, a la correccional de mujeres acá en Santiago, a otros hombres a cárceles comunes, a reparticiones públicas, a centros de detención oficiales o clandestinos y así. Ahora, a esa gente que no tenía juicio, no tenía nada, ¿cuánto tiempo le ponían de cárcel? Muerte. Hubo algunos que Porque nunca tuvieron juicio, ¿no? no se hacían no, algo de guerra. Como un juicio sumario, pero de guerra lo llamaban. Que siempre los consideran culpables. No, sí, pero entonces el periodo. Pero el periodo era bien variado. Algunos que pasaron por el Estadio Nacional estuvieron una semana, otros que estuvieron acá todo el periodo del Estadio Nacional y los 2 años de Chacabuco, por ejemplo.
Otros que salieron recién en el 88. Y otros que no salieron, Otros que no salieron. vivos. A eso me Claro. refiero, sí. No, era súper... De con ningún acuerdo. criterio. con Pero ningún dentro, criterio. dentro de esa fachada de juicio sumario había una sentencia. No. No, Por eso no, que- no. Se condenaba que era culpable o no, nada más. Solo eso. Y no hay una sentencia. que No, justifique no, no, nada. No, 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 era no. culpable y tenía que pagar hasta que decidieran ellos liberarlo o que estuviera eternamente o lo asesinaran o lo fusilaran. Como Sí. estuviera el funcionario Corte de ese día. guerra. Corte de guerra. Una corte de eso. Eso era. Bueno, entonces. Como un fiscal de guerra. Claro. En las provincias funcionó mucho la idea del fiscal. Sí, había un militar que decidía: tú vives, tú mueres, tú vas a la cárcel, tú haces esto, tú haces. Los invito entonces a que vayamos a un camarín. El primero que se rescató de todo esto, el camarín 3. Y les voy a explicar por qué se trataba de rescatar ese camarín. Vamos. Crear esta instancia de reflexión en términos de cada visita guiada, frente a este muro. Este muro que las primeras prisioneras que llegaron acá, cuando fueron traídas desde el Coliseo hasta acá, vieron este muro lleno de sangre. Este muro fue utilizado en los primeros días del golpe de Estado como paredón de fusilamiento. Aquí murió gente fusilada. Bueno, como dije, después del 7 de noviembre se encargaron de poner cemento, pasta de muro, pintura, etcétera, para borrar algún vestigio de que aquí ocurrió algo. Pero todos los testimonios de las ex prisioneras sobrevivientes han sido coincidentes en encontrar y decir que este muro estuvo con sangre. Y también de algunos ex uniformados que anónimamente envían sus testimonios, o cobardemente. Ahí uno puede ver. La conciencia no lo deja. Claro. Bueno, y terminamos siempre la visita aquí recordando el porqué de estos sitios de memoria, el porqué de las visitas guiadas. Y el primer porqué tiene que ver, como decía, con la memoria. Nuestra memoria es muy frágil, nuestra memoria histórica es muy frágil. Y por lo mismo, esa frase que está en la gradería que dice: un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, trata de detallar claramente eso. Es una frase muy elocuente para esto, que no podemos olvidarnos de todo lo que hemos vivido para no volver a repetir esos errores que hemos cometido como sociedad. Y yo no estoy hablando de los errores que cometieron los uniformados de la oligarquía, sino nosotros, los ciudadanos comunes. Incluso esta visita guiada cuando vienen a los colegios sirve mucho para todo lo que tiene que ver con educación en derechos humanos, pero también para ver cómo están los derechos humanos hoy, en cosas tan cotidianas como, por ejemplo, del momento que yo ignoro a alguien que piensa diferente a mí, que yo ignoro a alguien que tiene otra religión, si yo ignoro a alguien de algún pueblo originario en nuestro país, los mapuches, si yo ignoro a algún inmigrante, si yo ignoro a alguien que tiene otra capacidad física o cognitiva, o si yo ignoro a alguien que tiene otra condición sexual, del momento que lo ignoro, ocurre la misma situación de hace 44 años acá en Chile. Nos contagiamos de esa enfermedad social llamada intolerancia. Y al ignorarlo simbólicamente ocurre lo mismo también, lo eliminamos. Entonces la tarea que todos nos llevamos, tanto los estudiantes como ustedes los adultos, en estas visitas guiadas, es que esta intolerancia no nos ciegue, que no nos tapen los ojos. Que todos somos iguales, pero esas diferencias ayudan a que esta sociedad sea más rica en ideas. Y todos, de alguna forma, con nuestras diferencias aportamos a ser una sociedad mejor. Bueno, no me queda nada más que decirles que en nombre de la Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional, ex prisioneros políticos, les doy las gracias por haber venido y coméntenlo con sus otros compatriotas, con sus otros amigos, amigas, para que vengan a esta visita guiada que hacemos siempre de martes a sábado a las 10 y a las 12.